Hola, hola chicos, Saker, ¿cómo están? Hola, Miss. Vamos a darle tiempecito a sus compañeros, ¿de acuerdo? Saker, Saker, Daniel, buenos días, ¿cómo están chicos? Vamos a iniciar ya con nuestra clase del día de hoy. Permítanme un momento. Todo el mundo se pone a gozar con este ritmo rico. Las chicas todas se van a sentar cuando están conmigo. Si te duele. Ok chicos, yo creo que esta vez iniciamos la clase un poquito diferente, ¿verdad? Necesito que me digan qué es lo que acaban de escuchar. ¿Una canción? ¿Cómo? ¿Una canción? Una canción. ¿Qué ritmo es? Miss, no es punta. ¿Es punta? Muy bien, ¿qué otro? Coloqué dos. ¿Cuál era la primera? Vamos a volver a escuchar entonces la primera que les puse.
Ok, ahora sí, entonces, ¿qué tipo de música teníamos al inicio? Marimba. Marimba, muy bien. Vamos a ver entonces, ¿la marimba a qué cultura pertenece? ¿Alguien sabe a qué cultura pertenece la marimba? Guatemalteca. Sí, sí pertenece a Guatemala, pero hay una cultura en específico, Maya. a la cultura maya. ¿Alguien me puede decir a qué cultura pertenece la punta? Si no, escríbanlo en el chat, chicos, si quieren, para no abrir su micrófono, escríbanlo en el chat. Ok, en este caso, la punta pertenece prácticamente a Guatemala en la parte de lo que es la garífuna, ¿de acuerdo? Ok, nuestro tema del día de hoy va a estar relacionado a lo que son las etnias de bueno, las culturas de Guatemala. No decimos etnias porque Guatemala no tiene 4 etnias. Guatemala tiene alrededor de 34 etnias, ¿verdad? Cada pueblo, el pueblo Quechí, Quiché, Cachiquel son etnias de Guatemala. Por lo tanto, nosotros vemos acá una cultura ya definida. Nosotros tenemos 4 culturas en específico y más remarcadas en toda Guatemala. Es decir, la maya, la xinca, la garífuna y la ladina. Cada uno tiene una característica y una forma de ver la vida diferente. Pero es importante que nosotros, como guatemaltecos, conozcamos cómo es de que cada una de estas funciona y cómo es de que se va desarrollando en nuestra sociedad. Ok, entonces escribamos como título en nuestro cuaderno Pueblos de Guatemala. Repito, Pueblos de Guatemala. Ok, estas entonces van a ser las culturas, ¿de acuerdo? Que se desarrollan en el ámbito guatemalteco. Las culturas de Guatemala son grandes comunidades de habitantes nacionales que comparten idioma, cultura, creencias e historia en común. En el país se identifican 4 grupos: mayas, garífunas, xincas y ladinos, como los 4 pilares de Guatemala, es decir, los más esenciales de toda Guatemala. ¿Puedo continuar, chicos? Sí, Miss. Excelente, ok. Tenemos entonces los pueblos originarios de Guatemala o los pueblos indígenas. Son una serie de comunidades con cultura, idioma, gastronomía y creencias definidas, quienes se identifican con una etnia específica. Vamos a escribir esta parte que es súper importante, por favor, ¿de acuerdo? En este caso, la presentación creo que se las voy a compartir después, pero con más información sobre estas etnias o estas culturas.
Guatemala en sí, al ser un país bastante extenso, de cierta manera, en la riqueza cultural, se han desarrollado estos patrimonios que son intangibles para muchas comunidades. Y recordemos que cuando yo hablo de intangibles son situaciones o actos que no podemos tocar, pero son fundamentales porque son los que terminan de desarrollar todo el concepto de cultura en Guatemala. Cada una de estas tiene una característica en específica. Tiene un gran y amplio concepto en sí sobre lo que es las maneras en que se comportan, en que viven, ¿de acuerdo? Todas son sumamente importantes. Sobre todo en la parte de la gastronomía, porque muchas cosas no compartimos con otros países, por ejemplo, el maíz, las tortillas, el chipilín, hay uno que otro ingrediente. Dentro de la educación se reconocen 4 culturas, claramente, y las representan y engloban en 4 comunidades lingüísticas, dependiendo de la raíz que comparten, y los pueblos con características diferentes. Consulto, chicos, ¿puedo continuar? Espera, Miss. Ok, no hay problema. Ya. Muy bien, ¿cómo vamos los demás? Recuerden darme un like cuando hayan terminado. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. Como primera o primer pueblo, vamos a ver el pueblo maya. ¿Qué es lo que vamos a realizar? En este caso, ustedes simplemente van a escribir el título, ¿de acuerdo? Que sería maya. Y vamos a ir realizando prácticamente, vamos a enlistar 5 palabras que nosotros consideremos importantes. ¿De acuerdo? 5 palabras. No vamos a hacer caligrama, simplemente vamos a agarrar esas 5 palabras, ¿de acuerdo? Y las vamos a ir enlistando de cada pueblo. Ok, en el pueblo maya tenemos entonces, todos los pueblos originarios comparten una misma raíz a través de la cosmovisión. Esta cultura expresa las tradiciones transmitidas de generación en generación por medio de los tejidos, la gastronomía y la arqueología, que desentierra la historia de los antepasados del país. En este caso, el pueblo maya es uno de los más extensos que nosotros encontramos en Guatemala. La historia ubica esta población al norte y al occidente de nuestro país, que abarca unos 325,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Todo esto se va dando, sobre todo, o la existencia de esto se calcula en el siglo XVIII, después de la existencia previa de la conquista de los españoles, que tiene alrededor de 5,000 años de existencia. Ellos en sí tienen un vestuario bastante interesante, ya que incluye prendas tejidas a mano, bordados. Cada uno tiene diferentes cualidades, como tejidos, diseño, motivos y estilo de vestir. Entre la cultura maya nosotros vamos a encontrar lo que son sus 22 pueblos, es decir, 22 estructuras diferentes de cómo encontrar la percepción de vida de estos mismos. El vestuario ha sido elaborado desde épocas antiguas, llamadas también como telar de cintura. La telar de cintura es una máquina o un componente, prácticamente una pieza toda recta, donde se van los hilos y ellos pasan con palos otros hilos. Pasan, cruzan y aprietan, ¿verdad? Pasan, cruzan y aprietan. Y con este telar de cintura, ellos van realizando las figuras. Es decir, ellos pasan hilo por hilo hasta dar la figura. Esto sobre todo va a ser de origen precolombino. El Cumatzin Wu, conocido como el Códice Trocortesiano, también es conocido como una pieza de jade verde y de oro negro, que son en accesorios, que es una parte característica. Actualmente las mujeres usan huipiles, fajas y la variación de falda llamada corte.
La habilidad y disposición de las mujeres en conservar estos tejidos ha permitido que los mayas puedan vestir ropas bastante exóticos con una gran moral espiritual y propio, que además los distingue culturalmente. Dentro de la cultura maya, nosotros vamos a identificar también lo que es algo indispensable, que son sus rituales públicos, su música, que sería la marimba, la cerámica, las pinturas, los murales y esculturas. También, sobre todo, porque está repartida en muchas partes de Mesoamérica. Ok, vamos a continuar. Acá nosotros vemos un poco de su gastronomía. Esto ya no lo van a ir incluyendo, ¿de acuerdo? Solamente en la primera parte. El maíz, el frijol y chiles son las principales bases para cocinar. Sabrosos tamales y tortillas se rellenan y cubren con toda clase de ingredientes, desde semilla de calabaza hasta carne de puerco. Dígame, Fabio. Miss, en la maya solo había que poner 5 palabras mayas, ¿no? Sí, 5 palabras, ¿de acuerdo? Del texto que estaba por ahí. Ok. Este sería parte fundamental de los mayas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de semilla de calabaza, ¿de acuerdo? Muchas veces creo que hemos probado la pepita, que es cuando echan pepita con limón, pepita con piña, o si a alguien no le gusta, de lo que se pierde, por decirlo así, ¿verdad? Es algo característico de Guatemala, porque es algo que no se consume en ningún otro país. Ok, esta sería entonces, y sobre todo nuestra fundamental tema acá son estos tres, ¿verdad? El maíz, el frijol y los chiles, porque del maíz todos comen pan, todos comen tortillas, todos comen posiblemente lo que son pupusas, que también son hechos de maíz, tortillas con chicharrón, como les dicen, tacos, de un montón de cosas, ¿verdad? Los frijoles, pues es algo característico de Guatemala, eso no lo vamos a quitar, de igual manera con el chile. Ok, pasamos entonces a la cultura xinca. Escribimos xinca y escribimos nuevamente 5 palabras que nosotros consideremos importantes. Localizados en el departamento de Escuintla, Santa Rosa y Jalapa. Su idioma no se relaciona para nada con los mayas. Por el contrario, algunos historiadores cuentan que tienen orígenes procedentes de los Andes. De eso se cuenta que son una cultura de aparte, es decir, que no exactamente son de Guatemala, sino que simplemente se vinieron a establecer acá. Sobre todo en esta cultura, o en los xincas, en las crónicas de la conquista de Bernal Díaz de Castilla, es decir, una historia, una lectura prácticamente, el historiador indica que fue hasta 1575 cuando los conquistadores españoles derrotaron definitivamente a los xincas, después de años de innumerables sangrientas batallas. Si nosotros recordamos, un poco anterior mencionábamos que los xincas estuvieron en gran batalla contra los españoles y donde los mayas y pueblos cachiqueles fueron traicionados por los españoles, ya que fueron utilizados para pelear contra los xincas, y cuando llegaron con los xincas fueron utilizados para pelear contra el pueblo salvadoreño. Estas tribus xincas tradicionalmente tienen el hábito de levantarse a las 4 de la mañana y dejan a trabajar a las 5 de la tarde, que es la hora de la oración. Se estima que existe o que hay actualmente menos de 200 personas que hablan el idioma xinca, heredado claramente de raíces ancestrales, y actualmente luchan por su descendencia y recuperar esta cultura. El vestuario, sobre todo, consiste en una camisa blanca con mangas largas y es usada con o sin botones. El pantalón blanco traslapado,
que se sostiene por cintas a los costados. Regularmente usan un sombrero de estilo contemporáneo elaborado de diversos materiales. También un pañuelo color rojo anudado sobre la cabeza y en la cintura una faja del mismo color. Yo creo que todos en algún momento cuando nos indicaban, ¿verdad?, de que había que hacer un baile típico o una presentación de algún baile, todos los hombres vestidos de blanco, ¿verdad? Mangas largas, pañuelo rojo y una faja roja amarrada en la cintura. Este es característico del pueblo Xinca. Los ancianos se reunían en lugares aislados de la población donde nadie podía interrumpirlos en su petición. Claramente, 5 o más encargados llevaban a cabo un baile en sí. Los ancianos se quitaban sus cotones que alzaban hasta el cielo, haciendo movimientos de forma de cruz. El propósito era espantar y limpiarse de los malos espíritus. Ahora bien, tenemos entonces lo que es la parte de la gastronomía. En la gastronomía es bastante complicado, ya que en sí se basa en el chipilín. El caldo de chipilín es una planta silvestre que sus hojas son hervidas en agua. Se le puede adjuntar unas puntas tiernas de ayote y flor de loroco. Pueden hacerse acompañar de chile chiltepe. No existe una fecha especial para su preparación. Es consumida cotidianamente por sus propiedades como hierro y además vitaminas que contiene para mejorar la salud. Este sobre todo sería entonces como el aspecto de la gastronomía de los Xincas. Ok, vamos a continuar. Luego tenemos el Garífuna o el pueblo Garífuna, que es lo que mencionábamos anteriormente sobre la parte de la punta. Esto sobre todo se les conoce porque son descendientes de África, que fueron llevados a Guatemala. Es una de las culturas con mayor riqueza musical y cercanía con la costa. Su idioma no comparte ninguna raíz maya, por lo que se consideran son considerados una cultura aparte que se adapta al mundo occidental. La guía de música o de guía instrumental de información básica sobre la cultura garífuna en los municipios de Livingston y Puerto Barrios, escritos por Berta Leticia, describe que a su llegada a América, la primera población encontró Cristóbal Colón fue la de los araucos, grupo étnico que hoy está extinto, que llama la población de las Antillas Mayores, es decir, Cuba Española, Puerto Rico y Jamaica. En las Antillas Menores se describe que encuentra otra población indígena que se daba a sí misma en el norte de la Calipona. También son considerados como en la parte española Caribe. En inglés Caribe, Carib y en francés Caribe. En esta población, cuya organización social reposaba el sistema militar fuerte, supo resistir victoriosamente al periodo de la esclavitud. Los caribes en sí son considerados como un pueblo rechazado de la parte de África o refugiados de la guerra que ellos estaban viviendo. Muchos se consideran o indican de que en el año de 1642 hubo prácticamente una cercanía de barcos portugueses que provenían de África con destino a Brasil. Pero los africanos que venían en el barco se fugaron en San Vicente. Por lo tanto, llegaron prácticamente a orillas del pueblo de Guatemala y al sentir esa identidad en aspecto de calor y de estructura de su pueblo, se establecieron ahí. Su vestuario no cuenta con una gran tradición textil ni nada por el estilo, pero debido al temprano y continuo contacto con los conquistadores, adoptaron las indumentarias del Usunzal Occidente.
El periodo de que utilizaron el cinturón en T de los caribes y arahuatecos fueron sobre todo muy cortos. Se sabe que a finales del siglo pasado la lona era muy preciada por confeccionistas. En la actualidad la adquisición de la pieza de tela comercial, como casi en todos los diseños, en cuadros y bajo presión, similar de corte, ha sido la característica de la ropa de la mujer, acompañado con un pañuelo para cubrirse la cabeza o un sombrero. Es decir, ellas y sobre todo este pueblo garífuna no tiene un vestuario en específico. Ellos buscaron su comodidad al vestirse y este claramente fue su mayor comodidad. Ok, vamos a continuar. En su gastronomía, pues tenemos mucho de qué hablar, ya que por lo que nosotros observamos en la pantalla, ¿verdad? Vemos aquí un delicioso y sabroso tapado, que no sé a quién le gusta la parte de mariscos y a quién no, pero aquí tenemos un sinfín de platillos prácticamente. Tenemos sobre todo el uduraú, que es uno de los pescados que sirve de complemento en toda la comida garífuna. Entre las recetas más apetitosas y celebradas por la cultura garífuna podemos destacar algunos de muchos que hasta la fecha se preparan cotidianamente. El tapou, o también conocido como tapado, consiste en una sopa a base de leche de coco con mariscos, con raíces de tubérculos y sus especies. Luego tenemos el ereba, el casabé, que es una galleta elaborada de yuca tostada en el comal de metal, la cual suele preservarse en muchos años. Es de suma importancia en la base de alimentación en la comunidad garífuna. En esta comunidad garífuna nosotros podemos encontrar un sinfín de recetas, como lo que es también el letú, que es el banano maduro y la leche de coco, como un banano, como un licuado prácticamente. El lalís, que es atol de mazapán con leche de coco. Y el también conocido como plátano verde con leche de coco. Acá la mayoría de cosas son utilizadas con leche de coco. Ahora bien, hay una parte característica que muchos van a estos lugares como Livingston para probar lo que es el durudía, que es la tortilla de harina, ¿de acuerdo? Con leche de coco. Aquí con ellos todo va a ser relacionado con la leche de coco o el coco o con el agua de coco, ¿verdad? Porque esa es una de las principales bases de su alimentación. En estos pueblos el maíz casi no se consume. Lo que se consume sobre todo es el plátano verde o maduro realizado como tortillas. Y por último llegamos a la parte de nosotros prácticamente, quienes somos ladinos. Se trata, recordemos chicos, ir escribiendo un listado de 5 palabritas, por favor. Se trata de una de las más grandes poblaciones del país y a quienes se les comunica a través del castellano. Muchas de estas sociedades destacan por una mezcla cultural maya y europea española en su mayoría, por lo que se puede identificar a los descendientes europeos guatemaltecos que tuvo como resultado la colonización. Los ladinos, o la palabra ladino, es una palabra guatemalteca en el sentido de su uso, es decir, solo nosotros la utilizamos. Pues en la tradición local, al mestizo, es decir, a quien tenga sangre de los dos grupos culturales, los ladinos han sido llamados así por siglos, desde tiempos inmediatos postcoloniales. No todos los latinos aceptan dicha denominación, es decir, como un pueblo mestizo. En el año de 1998, si no estoy mal, que se firmaron los acuerdos de paz, se reconoce el pueblo ladino como uno de los 4 pueblos del país de Guatemala. La cultura, sobre todo, nace del mestizaje de españoles e indígenas.
Este grupo se ubica en el centro y al oriente del país. Ocupa alrededor de la tercera parte del patrimonio del territorio nacional. La población ladina utiliza el español como lenguaje materno. El idioma posee características de origen hispano, mezclado con elementos culturales indígenas. Es decir, nuestro vocabulario también es una manera bastante cruzada o mezclada. El vestuario pues, es casual y las actividades que se producen son distintas al lugar donde viven. Entre actividades que está la agricultura, la ganadería, el comercio, el transporte y trabajos de oficina. No tienen una danza en sí, claramente, como la mayoría de los otros pueblos, ya que se destaca por ser una mezcla de todos, ¿verdad? En donde podemos observar directamente la sobrevivencia de distintas culturas y la mayoría son apegadas a las costumbres de la región maya. Así tenemos el de población ladina, que posee hispanos con elementos culturales indígenas, que es lo que les había mencionado. En esta cultura, sobre todo, nosotros vamos a encontrar que están con una ideología muy diferente a la de los otros pueblos. El pueblo maya se basa en su creencia sobre lo que es Gucumatz. El pueblo Xinca se basa sobre todo en la idea de la conquista de los españoles. Y el pueblo garífuna se basa en la teoría de su libertad. Ahora la mestiza es la que más característica tiene porque su idea y la ideología que ellos poseen es bastante variada. Y es decir, pueden haber de distintas religiones, de distintas partes, y que actualmente los ladinos o los mestizos de Guatemala ya no solamente son mestizos de españoles e indígenas, sino que podemos encontrar mestizos de distintos países, ¿verdad? Algunos que vengan de, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que algunos vengan de Holanda, con Guatemala, y que son holandeses y guatemaltecos, etcétera, ¿verdad? Pero estas serían sobre todo las 4 culturas independientes o las pilares de Guatemala, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? Yo sé que ahorita casi ni los dejé hablar, pero es que es un tema bastante extenso. No, ok. Muy bien. Entonces, para este caso vamos a tener la siguiente situación. Vamos a tener nuestra tarea, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la tarea? Vamos a realizar un collage de vestuarios. ¿De acuerdo? Vestuarios portados por los estudiantes. Es decir, por ejemplo, si Ana tiene el vestuario de un pueblo indígena, entonces ella va a utilizarlo, se va a tomar la foto y lo va a mandar a fulano de tal. Por ejemplo, Fabio se va a vestir, por ejemplo, de una persona que es de Sololá. Entonces se toma la foto con su traje y lo manda. Lo mismo Daniel y todos los demás. Si gustan, en este caso, vamos a elegir a uno que sea el encargado de recibir las fotos y presentar el collage. ¿Algún voluntario para esto? Yo, Miss. Doménica, ok. Entonces, recuerden, todos tienen que pasar con su vestuario y la foto. Por ejemplo, en este caso, sí, son demasiadas las fotos que en un collage no me caben, puedo hacer 4 collages, ¿de acuerdo? Donde se vean la característica de cada uno. Así cortitos, solo el cuerpecito y la parte baja, es decir, la parte de abajo donde se vea el pantalón, el corte, la faja, ¿de acuerdo? Para trabajar. ¿De acuerdo, chicos? Ok, esta tarea... ¿Cómo? De diferentes culturas. En este caso, usted puede elegir uno, el que usted tenga en casa, ¿de acuerdo? Ese le toma foto y ese es el que sube. Si usted tiene de Sololá, de Uspantán, si usted tiene de los garífunas, si usted tiene de los xincas, usted agarre una,
manda la foto y la comparte, ¿de acuerdo? Ok, esta tarea tiene como fecha de entrega el día viernes 25, ¿de acuerdo? Dígame, Nash. Miss, igual lo va a poner en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Sí. 25 del 03. Ahí estamos. De una vez coloqué quién es la encargada de recibir las fotos y de elaborar la elaboración del collage. Disculpe que le puse elaboración de fotos para que puedan estar todos entonces con esta parte. ¿De acuerdo, chicos? Fue un gusto verlos. Nos vemos en un momentito entonces en clase de ciencias naturales. ¿De acuerdo? Ok, Miss. Muy bien, chicos. Chao. El cuaderno, chicos, todas las actividades que vamos realizando ahorita, va a llegar el día jueves que voy a pedir el cuaderno de idioma maya, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan que un día en específico voy a pedir el cuaderno para ir revisando las actividades. Es decir, ahorita no me mandan foto de lo que trabajamos en clase, ¿de acuerdo? ¿Y yo de dónde puedo sacar un traje de esos? Busque, ¿de acuerdo? Usted puede ideárselas la manera de conseguir prácticamente una blusa blanca que tenga de acá de hombritos, hombros de afuera y una falda larga y extensa, ¿de acuerdo? Y ahí usted puede decirle que ya es del pueblo garífuna, simplemente se amarra un listón en la cabeza y ya, ¿de acuerdo? Aquí es de usar la creatividad con lo que ustedes tengan en casa. ¿Me puede mandar ese ejemplo que digo en mi chat con usted, por favor? Con gusto, les voy a mandar ejemplos entonces. Adiós, chicos, nos vemos en un momentito. Adiós, Miss.